la gloria y la honra a nuestro Dios, porque Él dio la vida, Él dio la vida, dio su sangre por nosotros, por mí, por todos ustedes. Bendito sea el Señor. Entonces ese es el objetivo de predicar a Jesús. Bendito sea el Señor. Cuando uno tiene una base, un testimonio, bendito sea el Señor, no es para exaltarse uno, es para dar a demostrar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, porque uno solo, bendito sea el Señor, no puede hacer nada. Por eso su palabra dice que los que estamos en Cristo, nueva criatura somos. Aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces también Romanos dice, como lo acabamos de leer, que los que estamos en el Espíritu andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Bendito sea el Señor. También nos dice que pensamos en las cosas del Espíritu, no en las cosas de la carne. Entonces, bendito sea el Señor. Cuando uno quiere predicar a Jesús, es imposible callar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Es imposible. Como les vuelvo a repetir, no es para que yo me quiero creer más, no. Es porque en realidad nosotros, la palabra dice, conocerás la verdad y la verdad nos hará verdaderamente libre. Entonces, cuando uno es libre verdaderamente, uno se puede dar cuenta cómo el diablo lo tenía a uno en aquel entonces, pero vino Dios, vino Cristo y nos rescató, nos curó, nos salvó, nos transformó. Bendito sea el Señor. Podemos demostrar que Cristo es al que adoramos, es un Cristo de poder, es un Cristo que de verdad transforma. Él no está sordo, Él no es ciego, no es sordo, no es mudo. Él camina, Él anda. Bendito sea el Señor. Entonces, nosotros ya no andamos conforme al Espíritu. Entonces, por eso yo personalmente yo digo, es mentira decir de que uno va a ir a la iglesia y va a seguir igual. Eso no está, no es lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere un cambio verdadero, pero a veces el lugar donde nos podemos congregar, muchos dicen no, que la iglesia es muy legalista, muy fanática, muy exagerada. Pero es que el pastor es muy estricto. A veces decimos eso, las personas inconversas dicen eso, pero déjeme decirle que aquí no es el pastor, aquí no es la iglesia. Aquí es la palabra de Dios, que es la que le habla a uno. Cuando uno escudriña la verdadera palabra, uno solito se da cuenta lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios de nosotros. Porque cuando nosotros abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente, disponemos toda nuestra alma, nuestro ser a Dios, entonces viene el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros y entonces empezamos a ser verdaderamente libres. Empezamos a ver espiritualmente cosas que no podíamos ver porque estábamos cegados por el diablo, que el Señor los reprenda. Nosotros venimos y ya decimos, ¿yo por qué necesito vanidades? Yo no lo necesito si Dios me hizo así como soy. Yo no necesito andar mostrando lo que es mi cuerpo a nadie, porque es templo y morada del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que tener reverencia no al hombre, sino a Dios. Pero déjeme decir una cosa también, que el testimonio del pastor influye mucho también. ¿Por qué? Porque a veces, bendito sea el Señor, en una iglesia, como le dicen, tal vez extremista, legalista, como le quieran llamar, bendito sea el Señor, pero el pastor tiene un buen testimonio y la congregación es una congregación de santidad. Eso donde el pastor habla a través de la palabra, porque Dios lo está usando. Dios usa al pastor para enseñarnos a nosotros cómo a Él le agrada andar. Eso nos ayuda a crecer espiritualmente en nuestras vidas. Eso nos ayuda, pero si nosotros a veces llegamos a una iglesia donde permiten de todo, que usted anda como de todo, entonces uno
las personas se acomodan. Que allí no me dicen nada, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo andar como yo quiera, yo me puedo vestir como yo quiera, y el pastor no me dice nada. Pero déjame decirle que la cuenta no se la va a dar al pastor, las cuentas no se las va a dar al líder, las cuentas las vamos a dar a Dios, y a Dios es al que, y el pastor también va a dar cuentas a Dios, porque en Apocalipsis dice que todos vamos a dar cuentas ante Dios. Entonces, hay muchos pastores que han caído de la gracia de Dios, pero el hecho de que pastores han caído no quiere decir que todos los pastores son iguales. No, hay buenos pastores que el Señor está poniendo, pero lo que pasa es de que el mundo, la gente hoy quieren acomodar la palabra, como vivirla a su manera, quieren hacerla a su manera, quieren un evangelio acomodado, porque muchos dicen, como decía nuestro pastor, muchos dicen, han torcido la palabra. Y él dijo esa vez, y me quedé yo pensando que tenía toda la razón, y Dios hablando, la palabra no se puede torcer. Las personas, los pastores son los que se tuercen, que empiezan tal vez bien, y a medida de que viene la vanidad, la vanagloria, empiezan a ellos a torcerse y empiezan a permitir lo que sea en las iglesias. Pero como les vuelvo a repetir, cuando uno escudriña la verdad, cuando el Espíritu de Dios, cuando uno de verdad uno se somete a Dios, el Espíritu Santo es el que los enseña cómo andar, cómo vivir, qué es lo que le agrada a Dios. Si uno viene y se pone algo y uno dice, se visten de alguna manera, y tal vez lo digo en mi persona, yo no sé, ¿verdad? Pero yo me miro en un espejo y yo digo, ay no, esto no me gusta, me da pena, pero no es porque yo quisiera o algo así, ya es el Espíritu Santo que está morando en mí, que me está enseñando a caminar a lo que a Dios le agrada, a tener ese temor y ese temblor de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Porque si no fuera así, entonces nosotros anduviéramos como queremos, porque así lo dice la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, que si nosotros andamos en el Espíritu, pensamos y andamos en el Espíritu, pero si andamos en la carne, pensamos en lo de la carne, en las vanidades, vanagloria, solo nos preocupa hacer dinero, tantas cosas en el mundo. Pero lo que es del Espíritu, nosotros nos preocupamos en estar en oración, estar en ayuno, estar en vigilia, estar en esa comunión con Cristo Jesús, para que cada día seamos transformados, cada día seamos limpios, para que el día que Él venga, volemos juntamente con Él. Y si ya nosotros ya no estamos con vida, pero estamos descansando, su palabra dice que los muertos resucitarán primero al escuchar aquella trompeta. Entonces esa es la esperanza de nosotros. Si vivimos y andamos en santidad, no es para el hombre, no es para la mujer, es para Dios. Entonces aquí el hombre, la mujer no lo puede cambiar a uno. Nadie puede cambiarlo. El único que puede cambiarlo se llama Cristo. El único que puede transformar tu lamento en gozo, tu tristeza en alegría, se llama Cristo. Él es el único, pero que también nosotros tenemos que abrirle nuestro corazón a Él, porque Él no va a llegar a la fuerza. La palabra ya está establecida, depende de nosotros abrirla, escudriñarla y decirle, Señor, ayúdeme a entender su palabra, enséñeme a andar en sus caminos, enséñeme lo que a usted le agrada y lo que no le agrada. Cuando nosotros nos damos cuenta en las Escrituras lo que ha acontecido, el castigo que ha habido cuando fue el pueblo de Israel,
con el pueblo de Judá. Allí uno se da cuenta, bendito sea el Señor. Allí en la palabra uno puede darse cuenta, porque la palabra es la verdad, la palabra es inspirada por Dios. Él nos está hablando a través de la palabra. Y nos habla también a través de sus siervos, todo aquel que habla verdaderamente la palabra. Por eso es importante leer las escrituras, porque cuando nosotros escudriñamos las escrituras, nadie nos puede engañar. Nosotros sabemos si aquello que nos están diciendo, aquello que nos están predicando, es el verdadero fundamento que está en Cristo Jesús, o es que aquella persona anda torcida y quiere decirnos. Pero como le vuelvo a repetir, uno puede decir, no, es que en aquella iglesia solo hablan de bendición. En aquella iglesia no nos exhortan el pecado, pero si nos exhortan el pecado, es Dios hablando para que nosotros nos limpiemos, porque Él quiere usarnos, Él quiere que nosotros compartamos para otros que no han conocido la verdad. Hay muchos que no conocen la verdad. Hay muchos que han llegado a una iglesia donde se les puede permitir de todo. Bendito sea el Señor. Pero al final y a la larga no están haciendo nada. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Que bendito sea el Señor, si no estamos bien ante Dios, no vamos a entrar al reino celestial, porque sin santidad nadie verá al Señor. Perfectos no lo somos, pero sí podemos pedirle a Dios, pedirle a través de su Hijo amado Jesucristo, que nos ayude a caminar en santidad, que nos guardemos en santidad, porque las cuentas no las vamos a dar a nadie, como se lo vuelvo a repetir, aquí en la tierra. Aquí, bendito sea el Señor, en aquel día, los vamos a dar la cuenta a Dios. Entonces allá no vamos a tener pretexto. Es que el pastor me dejaba hacer lo que yo quería. El pastor me dejaba que yo me pintara. El pastor me dejaba que yo anduviera mi pelo pintado. Allí no vamos a tener excusas. Bendito sea el Señor, porque para eso el Señor nos ha dejado su palabra, para que nosotros la leamos, para que nosotros la escudriñemos su palabra. No vamos a tener excusas ante Dios para echarle la culpa a otro, de decir yo estoy en el infierno porque en la iglesia, porque el pastor no me predicó la verdad. Bendito sea el Señor, porque no podemos poner eso de excusa, porque hay muchos lugares, hay lugares donde por la radio hay prédicas donde se está hablando la verdadera palabra, y entonces en aquel día no va a haber excusa de culpar a nadie que nadie le dijo la verdad. No, eso no va a ser así. Y también, como les vuelvo a repetir, para eso el Señor Jesucristo nos dejó la Santa Biblia, para poderla escudriñar, y cuando nosotros la leemos, ahí nadie nos puede engañar. Ahí no pueden decirnos a nosotros que a Dios le importa solo el corazón, si en la palabra dice que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. Bendito sea el Señor. Entonces, si a Dios le importara el corazón, entonces Él lo hubiera dejado así. Tal vez en otras escrituras, tal vez lo dice, lo puede decir así, que Él mira el corazón, o sea, porque de nuestro corazón, de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Bendito sea el Señor. Si en nuestro corazón hay ira, contiendas, odio, de todo lo que tengamos en nuestro corazón, eso vamos a expulsar. Pero si en nuestro corazón habita el Espíritu Santo, hay palabra de Dios, bendito sea el Señor. Es imposible que nosotros callemos esa verdad, que nosotros callemos eso que el Señor ha hecho en nuestra vida, y compartir ese testimonio para que otras personas también sean agregadas a Dios, porque hay muchas personas que no conocen la verdadera palabra de Dios, y a veces se cierran tanto que dicen no, que la verdad es esta, pero la verdad no la tengo yo, no la tiene nadie, ni el pastor ni el evangelista. La verdad la tiene Dios, y la verdad está aquí en la palabra. Si nosotros queremos conocer la palabra, escudriñemos la palabra, y nadie nos puede engañar.
Aquí cuando nosotros escudriñamos la palabra, ahí es cuando nosotros nos podemos defender de aquellas doctrinas falsas, cuando nosotros podemos ver aquellas herejías. Y ya nosotros, ya conocedores de la palabra, ya no nos asombramos de eso, porque escrito está que todo tiene que acontecer, que todo va a acontecer antes de que Él vuelva a venir. Tal vez muchos tienen por tardanza la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque ha pasado mucho tiempo, a lo mejor, bendito sea el Señor, pero todo se cumple en su tiempo, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Si podemos ver en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, todo lo que se habló se cumplió. Cuando profetizó el profeta Jeremías, se cumplió. Pasó un tiempo, pero se cumplió. El profeta Isaías profetizó que Jesús iba a venir, que Él iba a venir, y vino por amor a nosotros, dio su vida, murió y resucitó nuevamente, y ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Todo se ha cumplido. Ahora podemos encontrar aquí esto es la instrucción de nuestra vida en la poderosa palabra. Es la instrucción, esto es la instrucción de nuestra vida para estar con Cristo Jesús en aquel día, porque el Señor usó a Juan para aquellas visiones que dejó establecido en Apocalipsis, lo que vendrá después de la venida de nuestro Señor Jesucristo para todo aquel que se quede aquí. Entonces, quiere decir de que aunque pase el tiempo, pasen los años, y aunque yo me muera, bendito sea el Señor, y no ha venido todavía Jesús a la tierra, pero si yo estoy muerta y si yo morí en Cristo, voy a ser juntamente resucitada con todos aquellos que murieron con Cristo Jesús. Entonces, eso, aunque pase el tiempo, se va a cumplir, y ya se está cumpliendo. Algunas cosas que Dios dijo que se iban a acontecer antes de su venida, se están cumpliendo y podemos verlas, pero nosotros ya, conocedores de la palabra, ya, como les vuelvo a repetir, bendito sea el Señor, ya no nos asombramos si Él ya lo dijo. Pero el que no ha escudriñado la palabra, no la entiende. Ya todo piensa de que pasan las cosas así porque pasan. No, también a veces Dios manda juicio para el arrepentimiento y convertimiento de las personas, pero el mundo está bajo el maligno, dice su palabra, y entonces la gente se cierra, bendito sea el Señor. Entonces, a veces hay muchas personas que dicen, no, que las vestiduras, que aquí, que no sé qué, que las vestiduras no importan. Déjeme decirle que la vestidura, andar de falda larga o decentemente, no quiere decir que eso nos va a salvar, no, pero es vestir con decencia, con prudencia, y ser como Dios nos hizo. Salmo 100 dice, reconozcamos que somos de Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. O sea, nosotros no tenemos potestad en nuestro cuerpo. Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, ya no podemos volver. Si nosotros tenemos un encuentro verdaderamente con Dios y su Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo viene a morar en nosotros, es imposible que nosotros volvamos a ser los mismos. Es imposible decir de que yo voy a hacer lo que yo quiero. Es imposible decir, a mí no me importa lo que me digan, pero yo me voy a vestir como yo quiera. Es imposible, eso es imposible, porque el Espíritu Santo es el que nos dirige, es el que nos guía, es el que nos lleva a camino a Jesús, es el que nos restaura. Por eso yo quería compartir estas palabras, y por eso yo les quería dejar dicho que nada de la foto que yo compartí ayer de mi vida sin Cristo y de ahora en Cristo, lo hice para vanagloria o para que yo exaltarme o para
creerme más espiritual, no. Es para demostrar al mundo que al Cristo que adoramos, que Jesús, el que vino, el que murió y resucitó, a predicar a Jesús, de que si nosotros disponemos nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón a Él puede cambiarnos, Él puede transformarnos, y todo aquel que no ha buscado, que todavía no está en los caminos de Dios, Él está esperando, y todo lo que pueda pasar en su vida, Él lo puede cambiar, Él puede restaurar todo para Dios. No hay nada imposible, y es bien importante hablar sobre las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si en el mundo nosotros no nos daba vergüenza andar haciendo el ridículo, sirviéndole al diablo, mostrando nuestro cuerpo sin vergüenza, porque eso es así. No nos da vergüenza andar con unas minifaldas mostrando todo. Jovencitas, niñas, estas señoras que tal vez ya están bien señoras y con unas sus camisitas de tirante. Y entonces no estoy criticando a nadie, yo le estoy diciendo que el Espíritu Santo es el que nos lleva a toda verdad. Entonces nosotros tenemos que, cuando el diablo nos tiene en esa manera, en esa posición, que no sentimos vergüenza, no sentimos nada, nosotros andamos como nosotros queremos, vestimos como nosotros queremos, hablamos como nosotros queremos, usamos palabras ociosas, hasta eso dice la palabra que vamos a dar cuentas. Entonces nadie puede decir de que está sirviendo a Dios, que está yendo a la iglesia, que está buscando de Dios y sigue lo mismo. Eso no, porque Dios no puede ser burlado. Dios, cuando uno dispone su corazón y su mente y hasta su cuerpo a Dios, Él cambia por completo, porque dice su palabra que somos bajos en sus manos. Entonces Él nos cambia, nuestro pensamiento Él nos cambia, nuestra manera de vivir nos cambia, nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar. Como les vuelvo a decir, la palabra dice que de la abundancia del corazón abra la boca, bendito sea el Señor. Entonces si nosotros estamos alimentados a través del Espíritu, de la palabra del Señor, de la oración, de ayuno, nosotros vamos a sentir aquel deseo de compartir la palabra con otras personas para que sean libres verdaderamente. Pero si nosotros no tenemos alimento espiritual, entonces nosotros vamos a andar en la carne y vamos a hablar como en la carne. Solo vamos a hablar cosas que a Dios no le agradan. Tal vez nosotros vamos a maldecir a otra persona, porque es la verdad. O si no, bendito sea el Señor, ya a un cristiano que habla de la palabra, ya le dicen loco, le dicen fanático, legalista. Entonces allí no está habitando Dios, porque cuando habita Dios en nuestro corazón, nosotros no nos tenemos que oponer a la palabra. Nosotros nos damos cuenta que cuando aquella persona está hablando de algún pecado, que está exhortando, bendito sea el Señor, y sabe que está fundamentado en las Escrituras, nunca nos vamos a oponer a la palabra. Pero si nosotros verdaderamente no estamos alimentados espiritualmente, entonces nosotros nos vamos a oponer y vamos a tratar a aquella persona como loco, como legalista, como exagerado, bendito sea el Señor. Entonces esa era la palabra que yo quería compartir, y todo sea para la gloria y la honra del Señor, bendito sea el Señor. Como les vuelvo a decir, tenemos un Cristo de poder, que Él todo lo puede hacer. Para Él no hay nada imposible, pero está en nosotros disponer nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser a Él. Y cuando venimos a tener esa comunión íntima con Él, todo nuestro ser es transformado, porque Dios nunca trabaja a medias, nunca. Los que a veces le damos las cosas a medias somos nosotros a Dios, pero Dios nunca
nunca va a dejar una cosa a medias. Y a veces cuando nosotros nos alejamos de Dios, entonces ahí es donde nosotros verdaderamente, si nosotros nos alejamos, es porque nunca nuestra vida estuvo fundamentada en la roca que es Cristo Jesús. Dios les bendiga para aquel que estuvo ahí conectado. Bendito sea el Señor. Estas eran las palabras que yo quería compartir, y la gloria y la honra es para nuestro Dios. Dios les bendiga. Feliz tarde.